Hola, buenas tardes. ¿Ya estamos listos? Hola, profe. Hola. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya estamos listos o todavía no? Sí. Sí, ya. Ok. ¿Quién leyó la práctica? A ver, pueden levantar su mano ahí en el icono. Déjenla levantada, ¿eh? Yo les digo cuando la bajen. Los demás, bueno, 14, 15. Bueno, prácticamente. ¿Pueden bajarla, por favor? Gracias. Bien, entonces vamos a ver un poco lo que vamos a hacer la práctica, ¿no? Sí, tengo que mandar. Para nada más trabajar un poco en el laboratorio, con ir aventajando las prácticas. Entonces, esta práctica uno consiste en la colecta de organismos, los cuales ustedes van a colectar del medio silvestre y los van a mantener, ¿no? Los van a mantener ahí hasta la llegada al laboratorio, probablemente una generación, no creo que dos generaciones, para en el laboratorio poder finalizar esta práctica. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Bueno, vamos a ver la morfología externa, la identificación de sexos y, y conteo de la progenie, ¿no? De la relación machos y hembras. Con esta práctica, pues vamos a ver si se cumple la proporción 1:1. Y pues vamos a buscar a ver si tienen por ahí algunos mutantes, ¿no? Que pudieran haber capturado algunos fenotipos que pudieran ser mutantes. Entonces es importante, ¿no? Estas mosquitas las van a llevar vivas al laboratorio para aprender el proceso de trabajo con ellas, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda, si no vamos a iniciar con la práctica. Vamos a detallarla un poco. Si tienen dudas, pues me van a ir diciendo, ¿no? Profe, Sí. ¿hay algún lugar que nos recomienda en específico para colectar las moscas? O sea, ya refiriéndonos a ubicación, no como en general. Ubicación. mm, si hay, ¿cuál es tu vegetación ahí alrededor donde estás? Ah, pues vegetación urbana. Y bueno, hay un cachitito de matorral, pero son puros mezquites. Se supone que debe de haber por ahí, ¿no? Si no, si quieren colectarlas en el campo, si pueden ir por ejemplo, en los que están en Querétaro y van a la universidad por alguna, pues, servicio, alguna otra cosa, algún material o algo que necesiten, pueden ir a los senderos y poner trampas ahí, cerca de estos cactus, ¿no? Están bueno, hay bastantes lugares ahí donde están las tunas y pueden ustedes ahí colectarlas. En otro caso, pues pueden colectarlos directamente desde su casa, ¿no? Si en su mesa ponen por ahí fruta, plátano ya descompuesto, ya o alguna fruta muy dulce, las tunas funcionan bien también. Pueden capturarlas ahí, ¿no? Entonces todo depende del lugar. Si están en zonas más tropicalonas, como en la parte donde se dan las frutas, papaya, este, todas frutas que son muy, muy suculentas, con altos contenidos de carbohidrato, ahí la pueden encontrar, ¿no? Papayas, en melón, etcétera. Entonces, pero si no en su casa, ahí son parte
Si no quieren ir a campo, ¿verdad? Es para que aprovechen a distraerse un rato y vayan y pongan trampas. Si no, pues en su casa ahí las pueden colectar, si no tienen ganas de salir. Digo, si van a la facultad, pues sería bueno ahí en los senderos colocar algunas trampas. Eso es lo que se hace. Entonces de ahí mismo se pueden colectar. Ok, Ujú, gracias. sí. Hay algunas frutas muy dulces que luego están en los jardines o en los montes, alrededor en la vegetación periurbana, que también pueden capturarlas, ¿no? No es que esas son más delicaditas, como que se mueven más fácil. Pero estas que están en las mesas ahí en las hogares, esas pueden funcionar bien, ¿no? En caso de que no tuvieran ahí que dedicarle mucho tiempo, pues pueden hacerlo. La otra es que puedan aprovechar para ir a campo y toman las coordenadas, toman todos los datos de colecta, ¿eh? Eso sí, como se los enseñaron en metodología de campo y laboratorio, todos los datos de la colecta, ¿sí? No importa que sea en su casa, tomen los datos de colecta. Así podemos tener poblaciones ya bastante bien ubicadas. Por si algún día necesitamos hacer análisis poblacionales, pues ya tenemos ahí material de mosquitas para poder, de diferentes localidades, para poder hacer algún tipo de análisis. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, si ya leyeron la práctica, no nos vamos a detener mucho. Ya saben por qué es el equipo, ¿no? ¿Por qué Drosophila melanogaster? ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, chícharos o maíz para hacer estos experimentos de genética? Tienen sus ventajas, ¿no? El maíz dura más en tener las generaciones. Podríamos utilizar algunas otras plantas como Arabidopsis, que también es una planta modelo que sirve en la parte de ingeniería genética. Pero bueno, las mosquitas son más fácil de mantenerlas en el laboratorio que una Arabidopsis, ¿no? La forma de estas mosquitas. Bien, entonces, una de las cosas que necesitamos observar pues son los mutantes, ¿no? Que pudieran tener el color del cuerpo. Bueno, aquí está el tipo silvestre, algunos mutantes como el cuerpo ébano. Este mutante lo vamos a usar, de hecho, el mutante ébano, el mutante que tiene los ojos blancos. Y este se nos murió, el vestigial, por la cuestión de la pandemia. Este también pereció con la pandemia debido a que pues, mucho tiempo no tuvimos acceso al laboratorio para preparar medio sólido. Por lo tanto, pues en el medio de cultivo que tenemos ahorita provisional casero, pues no se dio, ¿no? Y cerradas no están las alas vestigiales, perdón, las alas Tumpi, que son las otras que vamos a utilizar. Entonces vean, podemos tener mutantes en el color, en los ojos, en las alas y en las quetas, ¿no? Por eso en el laboratorio ustedes van a aprender a identificar los organismos silvestres para que inmediatamente puedan ustedes reconocer un mutante. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, cuando no tienen cuando hay una diferencia en el organismo silvestre. Ahora, es importante también entender las etapas del ciclo de vida de la mosca, que son desde larva, pupa y, bueno, huevo, larva, pupa y adulto, o imago. Y, bueno, también presenta una metamorfosis, ¿no? Como todos los insectos, que está controlado por algunas hormonas. Y el ciclo de vida puede durar de 10 días hasta más, ¿no? Hasta 14 días en una temperatura de 18, 19 grados centígrados. Entonces, aquellos que estén a temperaturas superiores a 20, su ciclo de vida de las moscas va a ser más rápido, y aquellos que estén en temperaturas menores a 20, pues su ciclo de vida de la mosquita será un poco más lenta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Observar las diversas fases del ciclo de vida y reconocer los sexos. Nosotros vamos a hacer esto primero en nuestra casa. Tomen nota, recuerden de llevar su bitácora. Vamos a observar las diferentes fases del ciclo de vida. Para eso vamos a colectar las moscas. Ustedes ya saben, bueno, pueden poner trampas
para insectos y colectar las moscas, solamente que las necesitamos vivas, ¿no? Pueden utilizar una botella, la pueden cortar de la parte superior, hacerle alguna abertura para que entren las mosquitas y ya no salgan. Entonces, al interior pueden poner fruta, como plátano, les gusta mucho, estas pitayas, pero digo, conseguir pitayas está bastante, tunas, o cualquier fruta, pues demasiado dulce, ¿no? Las uvas también les gustan bastante, ¿no? De hecho, hay algunas especies que son de importancia comercial de la mosquita de la fruta, que pudre la fruta prácticamente en cultivos comerciales y es muy importante, ¿no? El reconocer los sexos en adultos y parte de la morfología, pues lo vamos a hacer en el laboratorio cuando estemos trabajando por ahí con los microscopios, ¿no? La otra es familiarizarse con técnicas de manejo y, bueno, un poco la preparación del medio de cultivo. En casa ustedes van a hacer un medio de cultivo rústico. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar frascos. Normalmente usamos frascos Gerber, pueden ser de los frascos de los más grandes, del que tengan la boca ancha, no del que tenga la boca pequeña. Ese del que tiene la boca pequeña, pues realmente no nos... Es muy difícil su manejo, necesitamos uno que tenga boca ancha. Puede ser pequeño o puede ser de los más grandes, yo les recomiendo pues los más grandecitos, ¿no? Que tampoco sean de litro. Entonces, con eso pues van a hacer un tapón como los que se hacen para cuando se trabaja con bacterias, para los tubos de ensayo, cuando ponen medio de cultivo y hacen un tapón, ¿no? Con gasa y con algodón. El asunto es para que haya intercambio de gases, porque si ustedes lo cierran, el frasco, herméticamente con la tapa del Gerber, pues entonces van a asfixiar a las mosquitas, ¿no? Las van a matar por falta de oxígeno. Entonces lo que va a hacer es, pues, permitir ese intercambio de gases, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente, conseguir frascos Gerber. Por aquí los tengo, déjame traerlos. De estos frascos, vean, son frascos pequeños o frascos más grandes. Si los pueden ver, si los alcanzan a ver. Sí. Sí, profe. Entonces tienen que hacer una especie como de tapón para ponérselo aquí, ¿no? Entonces, este taponcito es algodón con gasa. Los pueden esterilizar en su horno para que no generen microorganismos, o los pueden desinfectar con una solución de hipoclorito al 10%, ¿no? Pero, pues yo les recomiendo que si hornean camón o algunas cosas por ahí, puedan utilizar su horno de la estufa, los puedan poner para que eviten contaminación. Entonces, aquí vamos a preparar nosotros el medio de cultivo casero, que va a ser a base de frutas que hay en su hogar, o que pueden ser muy accesibles a ellas. Profe, ¿como qué tanta proporción de algodón y gasa debe de ser? Pues nada más que quede bien tapado, porque ahí le vas calculando. Porque si ves que te quedan orificios, se pueden meter moscas, ¿no? Digo, no importa que se metan, no nos importa. Pero cuando estás haciendo los cruces sí es importante, porque te van a contaminar todo adentro. Entonces, que más o menos tienes un cálculo ahí, es un cálculo, ¿no? Ad hoc que se hace. Realmente no sé cuál es la cantidad, ¿no? Es un pedazo por ahí. Lo puedes ir viendo, ¿no? Puedes hacer la bola y puedes ir viendo si dices, ya está, ¿no? Y si queda muy flojo, le puedes agregar más algodón hasta que, pues, veas que da un poco trabajo embonarlo, ¿no?
Ok, gracias. Esto es para que no se metan las mosquitas de fuera. Luego ahí está el medio y se quieren meter. De hecho, a mí se me han metido algunos, una vez me quedó un tapón flojo y me contaminaron una cepa mutante, ¿no? Entonces ya, pues, se pierden. Hay que recuperarla. Bien, entonces cuando tenemos ese tipo de cosas, pues sí hay que tener mucho cuidado. Aquí está el frasco de boca ancha, papel filtro. Esto es lo que necesitamos para trabajar el medio de cultivo que se hace de manera normal en un laboratorio para hacer estas pruebas, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ustedes ya leyeron. Este recuadro que tenemos aquí es un recuadro donde podemos encontrar información de las diferentes cepas. Si algún día ustedes quieren hacer cosas de genética y no saben dónde conseguir cepas, mutantes, entonces pueden utilizar estos enlaces para poder ver qué cepas tienen y pedir alguna donación para poder hacer algún estudio cuando ustedes requieran, ¿no? O sea, lo importante es que sepan a dónde acudir. También pueden ir al colegio postgraduados, ¿no? Están más cerca. Entonces, esta es la información que hay en este recuadro. Por favor, pues, si pueden darle una revisada también para que vean los enlaces y qué cepas pueden tener, ¿no? Y ahí puedan conocer más acerca de los mutantes. Bien, como estas moscas son muy volátiles, o sea, lo que estamos hablando es de que son muy dinámicas, o sea, pasan volando todo el tiempo. Hay que dormirlas, ¿no? Este proceso, pues, lo podemos hacer de varias maneras. En su casa lo van a hacer con hielo o con hielo frío, lo van a meter al congelador, pues, para que se duerman las mosquitas, ¿no? Y ustedes las puedan manipular. También en el laboratorio utilizamos éter en una gasa con algodón. Utilizamos el éter y las ponemos aquí todas las moscas. Recuerdan pasar las moscas a un frasco nuevo. Aquí tengo mis moscas. Yo tengo en esta tapita impregnada de éter. Lo que voy a hacer es dejarlas por 1 minuto, 1 o 2 minutos, y se van a dormir. Entonces esto ya me permite contarlas. Esto lo vamos a hacer, bueno, ya no lo vamos, sí lo vamos a hacer con sus moscas, por eso necesito que ustedes lleven moscas vivas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, porque las moscas de la cruza yo ya se las voy a dar. Profe, ahí aproximadamente, perdón, ¿cuánto tiempo se meten en el congelador para que tampoco se vayan a morir? Pues las puedes estar checando, yo las dejo como unos 2 minutos, más o menos. Pero puedes estar checando ya cuando veas que todas están en el fondo, acá. Ya las puedes mover, ¿no? Y es importante en el recipiente donde las vas a manipular que también esté frío, ¿no? Porque una vez si las pones en una superficie donde entran en contacto con el calor, se despiertan rápido. Ok, gracias, profe. Entonces, como nosotros en genética necesitamos hacer cruces, por ejemplo, una hembra que tiene una característica A y un macho que tiene una característica B, entonces por eso necesitamos saber qué hembras y macho, ¿no? ¿Cuál individuo es hembra y cuál individuo es macho? ¿Por qué es importante? Porque imagínense que estamos cruzando uno de estos mutantes. Por ejemplo, yo quiero ver el ébano, lo voy a cruzar con el tipo silvestre. Entonces, si yo pongo una hembra de tipo silvestre y un macho ébano, la progenie va a ser heterocigota, ¿no? Pero si por ahí se me va una hembra ebony, pues los machos ebony se van a cruzar también con las hembras ebony y también con los tipos silvestres, pero va a incrementar la proporción de hembras ebony, perdón, de moscas de color ebony,
y esto me va a alterar los resultados que yo voy a ver de las proporciones esperadas, porque voy a tener ahí, no estoy prácticamente poniendo machos de este tipo contra hembras de este tipo, ¿no? Entonces eso es importante, el poder reconocer hembras y machos, para así poder hacer las cruzas, ya que un macho tiene que ser de un genotipo y la hembra tiene que ser de otro genotipo, ¿no? Si es del mismo genotipo, pues no tiene una incidencia en la demostración de los patrones de herencia que queremos ver. Por eso es importante reconocer hembras y machos. Esto lo vamos a hacer también en el laboratorio. Y es por eso que necesitamos dormir las moscas para poderlas manipular y poder ver en base a su morfología qué es una hembra y cuál es un macho, ya que estos organismos presentan dimorfismo sexual. ¿Cuáles son las características principales de las hembras y de los machos? Bueno, en primera los machos son más pequeños, las hembras son más grandes, ¿no? Entonces hay un tamaño donde se puede diferenciar un macho de una hembra. Ya los vemos aquí. El macho, en la parte del abdomen, de la terminación abdominal, tenemos que tiene una mancha negra mucho más pronunciada y tiene prácticamente pocas segmentaciones oscuras aquí, ¿no? O sea, y una hembra no. Una hembra tiene, vamos a llamarlo vulgarmente, tiene más rayas, ¿no? En el abdomen. Y estas pigmentaciones de rayas, pues nos van a diferenciar entre hembras y machos. Esto es difícil. Bueno, al principio del ciclo de la mosca, cuando la mosca emerge de la pupa, ya cuando es adulto, prácticamente estas coloraciones se pueden apreciar muy bien. En cuanto la mosca va envejeciendo, el color también va cambiando y se va haciendo un poco más oscuro. Por lo tanto, en moscas ya de viejitas, esta coloración podría confundirse. Entonces, la hembra tiene la terminación del abdomen puntiaguda, mientras el macho la tiene una terminación redonda. Entonces ya llevamos otra característica. Pero aquí la tenemos, ¿no? Las hembras, vean. La pigmentación en los ejes de los segmentos, vean, son más. Y el macho en la terminación abdominal, el segmento abdominal está totalmente coloreado, de color negro, mientras el segmento terminal del abdomen, la hembra, prácticamente no es negra total, ¿no? Entonces, vean, aquí está la diferencia. El macho pues tiene una zona más redonda y la hembra tiene una terminación más en pico, en forma de V. Pero la diferenciación clara y sin lugar a dudas es que en el primer par de patas de los machos van a tener en este segmento, van a tener una estructura que se llaman, en la parte tensal, van a tener unas estructuras que van a ser llamados o se denominan como pelos sexuales. Eso es la parte característica en los machos, donde prácticamente lo podemos ver bajo un microscopio, un estereoscopio. Lo difícil verlos, esas estructuras, es en las mutantes ébano, porque está todo negro ahí, ¿no? O sea, en el mutante black, que es totalmente negro, o en el cuerpo ebony, que es un cuerpo entre grisáceo negro, poco más claro. Es difícil poder observar los peines sexuales, ya que pues no hacen un contraste, digamos, bastante claro, como lo haría una mosca de cuerpo silvestre o de cuerpo amarillo, donde se puede ver prácticamente este color resaltar en esta parte de la estructura morfológica del primer par de patas, ¿no? En el segundo segmento. Entonces, podemos observar aquí estos peines. Esto es la prueba inequívoca de que estamos trabajando con un macho. Claro, cuando ustedes tienen experiencia en este tipo de cosas, pues pueden utilizar las otras
formas para poder identificarlos, ¿no? Y sí se puede hacer. De hecho, hasta sin la ayuda de un estereoscopio podemos identificar los machos y las hembras. Solamente pues hay que tener bastante práctica en este tipo de observaciones. No sé si tienen alguna duda, aquí están los peines sexuales. Entonces hay que buscarle esto a los machos y entonces si no lo tiene, es hembra. Si lo tiene, es macho. ¿Alguna duda? No, profe. No. ¿No? Profe, en el caso del éter, ¿se puede sustituir por otro químico? Sí, por CO2. Por CO2, también con CO2, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Si por ahí están cerca de alguien que fuma, pues pueden hacer una especie de, o con hielo seco, ¿no? El hielo seco también cuando le ponen agua desprende bastante CO2. Entonces, de alguna manera hay que ver cómo meterle el CO2 a las mosquitas, ¿no? Pero bueno, ahí está, hay bastantes formas de dormirlas. Pero eso lo vamos a, perdón, pero eso lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿no? O sea, sí vamos a tener ahí el éter o no, eso ya es en casa. No, el éter, digo, sí lo pueden conseguir, pero no se los recomiendo que lo tengan en casa, ¿no? No, el éter es en laboratorio. Ah, vale, aquí. En casa, si necesitan dormirlas, al congelador, ¿no? Es la forma más sencilla. Bien, estos sí van a ser, una vez que ustedes hagan de cuenta, van a poner una trampa, la trampa ustedes la diseñan, hay diferentes trampas, ¿no? Con botellas, pueden ir a colgar una trampa y después venir a revisarla, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer para sacar la trampa? Yo les voy a dar una recomendación. Cuando tengan los de estos en las trampas, ustedes van a ver que cuando están en la fase de pupa, sobre todo la larva de tercer estadio, vamos a tener larvas de primer estadio, que son las que están comiendo abajo, donde está el medio de cultivo. Después vamos a tener larvas de segundo estadio. Entonces quiero que ustedes empiecen a hacer dibujos de esas larvas que están observando, ¿no? Entonces las larvas de segundo estadio y las larvas de tercer estadio se empiezan a subir hacia el frasco para poder empezar la etapa de metamorfosis. Después se van a convertir en pupas. Estas pupas que ustedes van a tener en su frasco, las pueden tomar directamente con una pinza, con mucho cuidado, con una aguja, ¿no? De disección, una pinza de ese tipo, pero con mucho cuidado de no romperla, si no ya la mataron, ya no sirvió, ¿no? También les recomiendo que para manipular la mosquita, se compren, para manipular los adultos, se compren de este tipo de pinceles que le llaman pinceles de cola de caballo, ¿no? Que tienen aquí unos. Esto es para no maltratar a los adultos cuando los estemos monitoreando, ¿no? Que yo quiero tomar un adulto de aquí, entonces lo puedo tomar ya dormido y lo puedo empezar o estoy en la caja de Petri, lo puedo manipular para no dañar al organismo, ¿no? Entonces, esto lo pueden conseguir en cualquier papelería, de estos pinceles de colas de caballo. Bien, ¿en qué íbamos? Entonces, con una pinza de esas de disección o algo fino, pueden empezar a tomar las diferentes pupas que están ahí y colocarlas en un medio de cultivo nuevo. Entonces, para cuando los adultos emerjan, ya ustedes los tienen ahí y no los van a manipular, ¿no? Pues también pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, ustedes van a dibujar cada uno larvas y pupas, después toda esta información, pues la van a tener que juntar con todo su equipo. Los huevos, y yo espero que tengamos en el cultivo que ustedes van a hacer, pues tengamos larvas y huevos y larvas de diferentes estadios para poder observarlas al estéreo también y puedan hacer dibujos un poco más claros, ¿no? Aquí está el ciclo de vida, ¿no? Embrión dura un día, después primer estadio larval, un día, segundo estadio larval, la larva va creciendo.
Tercer estadio larval. Aquí también podemos ver la larva, se empieza a subir un poco la larva de primer estadio siempre está abajo, ¿no? Comiendo. La larva de segundo estadio ya se pone sobre la superficie del medio, empieza a subir arriba. Y la larva de tercer estadio ya se sube a las paredes, ya comió lo suficiente, ya van bien gorditas, bien chonchas. De hecho, se les alcanza a ver toda la parte de la comida ahí bien gorditas, ¿no? Como yo les doy un suplemento de levadura, que es como muy café, entonces se ponen, las larvas se tiñen de café en la parte del estómago. Y bueno, de 3 días, aquí tenemos las pupas van madurando, empiezan de manera muy clara. Cuando van a emerger los adultos, las pupas se tornan negrizas, ¿no? Entonces, todo eso quiero que vayan anotando. Entonces, tienen que estar revisando diariamente sus cultivos, para que puedan ir viendo y notando esos cambios, que puedan ir percibiéndolos físicamente, ¿no? Visualmente. Otra cosa muy importante para hacer las cruzas es la obtención de hembras vírgenes. Porque si nosotros vamos a hacer una cruza de una hembra que ya viene cargada de su misma genotipo, entonces de un macho, pues, que estaba con ella, ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos sirve porque toda esa primera camada, esos huevos que va a poner, pues me van a alterar la proporción fenotípica esperada. Entonces, si yo no tengo una hembra virgen y la pongo en el cultivo cruza, me va a alterar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tienen que tomarlas en cuenta de manejo a la hora de poder discutir sus resultados en los cruces, sobre todo cuando vamos a hacer cruces entre diferentes genotipos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, le podemos hacer de varias maneras. Podemos separar las podemos separar las moscas individualmente desde que están en la fase de pupa, en pupa ya casi por eclosionar. Podemos tomar las pupas y ponerlas en tubos pequeños, una pupa por tubo. Entonces ahí ya sé que esa hembra no, si salió una hembra, no se ha mezclado. El macho no me interesa si es nuevo o viejo, eso pues no interesa, ¿no? Pero la hembra sí. Tengo que cuidar que la hembra sea virgen. Entonces yo la puedo separar de pupa. Imagínense que saco 10 pupas en 10 frascos individuales, como tubitos de esos Eppendorf, de los chiquitos de tapita. Entonces, por aquí yo tenía también una donde separarlas. No se las muestro. Aquí está, ¿no? Mira, esta es mi gradilla. Una gradilla de tubos. Y estos son los tubitos donde yo separaba les ponía poquito plátano para que estuvieran comiendo tantita azúcar. Miren, de hecho aquí se me quedó una, se me murió. No sé si lo alcanzan a ver, creo que no. Por aquí está. Entonces, las pueden separar individual y al último, pues ya es más fácil sexarla aquí, ¿no? Entonces, si ya yo tengo cultivos separados, moscas individuales separadas para sus cultivos, ya me aseguro que esta pupa o estos individuos adultos que tengo ahí ya no estuvieron en contacto con ningún macho, las hembras. Por lo tanto, yo sé que son vírgenes. ¿Sí me explico? Otra cosa que tenemos que hacer para identificar las hembras vírgenes es que yo tengo 10 horas desde que emergió para separar hembras vírgenes, ¿no? A las 10 horas, si no saqué las hembras del cultivo, seguramente ya están cargadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo reviso mis frascos a las 11 de la noche, cuando estamos haciendo pruebas, no observo ninguna mosca. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, yo observo muchas moscas. Entonces yo cuento y no han pasado 10 horas, por lo tanto puedo utilizar todavía esas hembras, las separo. Lo que normalmente hacemos es separar las hembras en un lugar y los machos en otro lugar, para evitar que haya contacto entre los machos de la misma cepa.
Entonces, son 10 horas a partir de ese momento y la mosca, la hembra virgen, se puede diferenciar por la coloración. Realmente es una coloración bastante nítida. Ya una vez que es cargada la hembra, entonces se empieza a oscurecer, se empieza a tonar un poco más marrón, un oscuro, ¿no? Su estructura. Entonces también en el laboratorio vamos a ver cuál es la morfología de las hembras vírgenes, cómo las podemos identificar, sobre todo si yo no separé a las pupas. Si yo separé a las pupas, ya no tengo interés en saber que las coloraciones, ¿no? Si 10 horas. Y eso es más fácil porque no vas a estar cuidando todo el cultivo todo el tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces, esa sí es la importancia de separar las hembras vírgenes. Bueno, preparación del medio de cultivo. Aquí está el medio, ustedes ya lo leyeron. Este es un medio que se prepara en el laboratorio, que contiene harina de maíz, levadura, azúcar, agar, agua destilada y el ácido propiónico. El ácido propiónico, como es un medio muy rico, tiene harina de maíz y levadura y azúcar. Entonces estamos hablando de que la harina de maíz fácilmente es contaminada por hongos, ¿no? Los hongos les gustan mucho este tipo de cosas. La harina de maíz es para darle de comer a la levadura y la levadura es para darle de comer a las larvas de las mosquitas, ¿no? Y el azúcar, pues esta es para darle de comer a los adultos, ¿no? Los adultos succionan el azúcar. Entonces eso es la función de cada uno de los componentes en ese sentido, ¿no? Cuando nosotros ponemos una cruza, entonces en el tiempo que se tarda en la generación de la cópula con la expulsión de los huevos por parte de la hembra, fue el tiempo suficiente para que se habilitara todo un cultivo de levadura en nuestro medio de cultivo, ¿no? Entonces, cuando los huevos son depositados y las larvas nacen, ya tienen comida disponible para empezar a echarse el banquete y el festín, ¿no? Son muy dinámicas, se la pasan comiendo día y noche, ¿no? Las ves todo el tiempo moviéndose de un lado a otro, muy dinámicas, come y come, ¿no? Entonces, esto es si lo hiciéramos en el laboratorio, para que ustedes, si algún día les toca dar clases de genética, pues ya sepan cómo mantener estas mosquitas, ¿no? Entonces, sobre todo en aquellas escuelas, como en la UAC, donde el profesor es el que les da el laboratorio, ¿no? Hay otras instituciones donde hay un técnico académico asociado a cada laboratorio. O sea, lo que quiere decir es de que el profesor que les da la teoría no les da la práctica. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, aquí está la receta, no la voy a... El ácido propiónico es para que no se formen hongos, ¿no? Para que no se formen los hongos ni bacterias. Es como un conservador, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar otro conservador, ¿no? De hecho, en el casero que yo utilizo para mantener mis mosquitas, pues uso el vinagre, ¿no? O sea, el vinagre como... Además, después se forman lo que le llaman las madres, ¿no? Del vinagre, las bacterias que hacen este proceso. Y también he visto que les gustan mucho a las moscas. No sé si han puesto patas de puerco o patas de pollo en vinagre o zanahorias. Y luego ven que se les empieza a formar una capita blanca al vinagre. Esa capita blanca, si ustedes la resiembran, entonces ahí es donde están todos los microorganismos que están produciendo los microorganismos del vinagre, ¿sí? Entonces hacen por fermentación del ácido acético, ¿no? Entonces, se forma el vinagre. Bien, entonces he visto que ves que se me pasa el vinagre, está muy concentrado, se empiezan a formar las capas blancas. Al final, cuando nacen las larvas, las moscas, las larvitas, se las comen, les gustan mucho, entonces están bien nutridas. Eso
pero me impide la formación de hongos, sobre todo Penicillium o Aspergillus, que son hongos contaminantes, ¿no? Normalmente como los que salen en las cajitas de Petri. Y aquí está, ¿no? Ahora, es muy importante que el ácido propiónico se agrega de manera a temperatura de 45 grados después de esterilizar. Ustedes pueden esterilizar por autoclave, pero también pueden esterilizar como la leche, hirviéndolo por 15 minutos. Entonces, no es necesario meterlo a autoclave. Con una esterilización a base de hervir por 15 minutos es suficiente. Esto les va a espesar bastante, pues tiene harina, ¿no? ¿Alguna vez han preparado atoles? Y los atoles les ponen harina, ¿no? Harina de maíz, entonces espesan bastante. Es muy importante tener este movimiento rápido para el vacío del material, ¿no? Y bueno, las moscas deben de estar en un cultivo, en oscuridad, es preferible. Para el medio que ustedes van a hacer es este medio, que sería fruto de plátano, vinagre de alcohol de caña y extracto de levadura. Pueden comprar esa levadura para el pan que venden en las tiendas de autoservicio, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, estos son mis ingredientes. Esta es mi preparación. Esta receta surgió de la pandemia, ¿no? Porque pues ya no pudimos acceder al laboratorio en el grueso de la pandemia para poder preparar medio de cultivo, ¿no? Entonces, hay que realizar cortes transversales. El asunto es hacer 2 capas de plátano. La primera capa se coloca en la parte de abajo, o sea, ustedes ya se las ingenian, ¿no? Para que quede el fondo cubierto por una capa llena de plátano. No les recomiendo que lo muelan, ¿no? Como si fueran a hacer un licuado de plátano. No se los recomiendo porque después van a tener como mucha agua ahí, ¿no? Y eso tampoco es bueno o sea, van a tener el medio muy líquido y eso no es bueno para las larvas. Entonces, les recomiendo que el plátano también no sea tan maduro, que sea verdioso. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir una consistencia mayor y que no tengan tampoco un medio muy, muy, muy líquido, ¿no? Si ustedes lo ponen de esos plátanos que ya están bien maduros, ya que pegan agruras cuando los comen, ya de lo maduro que están, esos plátanos rápido se pudren. Como tienen una gran cantidad de agua, rápidamente la sueltan, las moscas se las van a comer, el azúcar, y el agua se va a ir hacia su medio de cultivo, por lo tanto tendrán un medio muy acuoso. ¿Qué va a permitir esto? Que las moscas que se emerjan puedan morir porque se peguen las alas, se mojan y ya no pueden volar y caen al medio líquido, ¿no? Entonces, es importante mantener bien el tipo de plátano que ustedes van a meter, ¿no? Normalmente que todavía esté la cáscara verde, ¿no? Ese le da un poco más rigidez y te va a durar un poco más de vida en anaquel antes de volverse de estar deshecho, ¿no? Bien, una vez que colocan la primer capa, entonces van a hacer una manera de sándwich. El sándwich, hagan de cuenta que son 2 panes, ¿no? Uno arriba y otro abajo. El medio, ustedes van a agregar el extracto de levadura, el medio. O sea, ponen la primera capa de plátano, son 3, depende del tamaño, ¿no? Hay veces que con 3 rodajitas quedan bien. Si el plátano es muy grande, entonces una sola rodaja casi alcanza a tapar esto, solamente tenemos que partir una segunda rodaja a la mitad, ¿no? Y insertársela para que quede bien. Entonces, el medio van a poner ¿cómo se llama? El extracto de levadura y después van a cubrir la parte de arriba, después, con otra capa de plátano. Entonces, tendríamos 3 capas, una capa de plátano, la que sigue es de levadura y la tercera otra vez de plátano. Una cucharada cafetera de extracto de levadura y después otra vez cubrirlas con plátano, ¿no?
Esto nos va a dar que las moscas van a empezar, la cría, la progenie va a empezar las larvas van a empezar a comer esa levadura que está por ahí, ¿no? Y luego dice que vamos a agregar, bueno, si es un frasco de estos, agréguenle ustedes 2 mililitros, ¿no? De vinagre o 1,5, entre 1,5 y 2 mililitros. Porque a 2.5 mililitros les queda después muy, muy aguado el medio, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ustedes ahí le van calculando, pero más o menos. Sí, Gabriel. Profe, ¿cómo cuántas moscas usted nos recomienda poner por frasco, por ejemplo, para este tipo de medio de cultivo? Unas 5 parejas. Unas 5 parejitas está bien, ¿no? Ok. Bien, no sé si hay alguna duda. Aquí hay algo de la parte de la morfología, que esta la vamos a observar pues prácticamente en el laboratorio. Ustedes van a hacer las observaciones que más puedan de esta morfología que ya tenemos aquí. Aquí hay una relación entre los genotipos y los fenotipos, ¿no? Tendríamos que poner cuál pertenece, o sea, estos números hay que ponerlos aquí en el paréntesis, ¿no? Esta práctica, les digo, las vamos a continuar después, pero lo que sí quiero que vayan haciendo es lo de ir teniendo su cultivo de mosquitas, ¿no? No sé si hay alguna duda. No, profe. ¿No? Entonces, pues pueden hacer eso, organizarse esta semana para que puedan ir a poner su trampa y puedan jugar un rato ahí con las moscas, ¿no? Son divertidas. Ya ustedes vayan haciendo estas anotaciones, sobre todo de las fases del cultivo, ¿no? Larvales. Y que también vayan haciendo lo del medio para que lo puedan ir manejando. No sé si hay dudas. Creo que no, profe. Yo sí Bueno. tengo una duda. Sí, Fernando. Si se nos llegan a juntar muchas moscas, ¿es recomendable ir moviendo a algunas moscas a otro frasco o no Sí. se nos van a juntar tantas o No, no sí sé? se les pueden juntar, sí son bastantes, ¿no? Estamos hablando de casi 500 moscas en una progenie de 3 parejitas. También depende del espacio que tengan, ¿no? Si las ponen en tubos chiquitos, pues el número de moscas va a ser reducido, o sea, el espacio es proporcional. Entonces, entre mayor espacio, mayor dimensión, mayor medio de cultivo tengan, las moscas van a echar más huevos. Tienen un comportamiento que van a desovar de acuerdo a, o sea, su fase reproductiva va a ser mediada de acuerdo al alimento que tengan. Y también la temperatura. La temperatura juega un papel muy importante en el ciclo de vida de estos organismos. Pero todavía no llega el frío, así es que todavía las pueden encontrar por ahí. Ya casi no se ven, pero todavía las pueden rescatar de por ahí. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, como lo ideal sería que empezáramos a hacerlo la semana que viene. Sí, si pueden ir a poner la trampa mañana o en fin de semana estaría bien para que tengan sus moscas, ya que pues ya estamos en octubre, ¿no? Ya en noviembre son las prácticas, entonces nos da bien 2 ciclos de vida, las capturan, esas que van a capturar van a poner huevos en la botella donde ustedes las capturaron, esa nueva progenie ya la van a cultivar. Entonces, estamos hablando de un mes, más o menos. Ok. De todos modos, cualquier cosa lo vamos viendo durante las semanas, ¿no? O sea, podemos ir viendo cómo van los cultivos, si se atoraron en algo, o sea, podemos estar dándole seguimiento a la práctica. Recuerden, es por equipo, al último van a juntar toda la parte para entregar un reporte, ¿no? El reporte vamos viéndolo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Totalmente, a lo mejor lo cambiemos, hacerlo documental,
hacerlo más visual, más vistoso, ¿no? Como un póster, no sé, a ver qué se nos ocurre. De aquí a ahí a ver qué se nos ocurre. Por si tienen si ustedes tienen alguna propuesta para entrega de reportes, son bienvenidas, ¿eh? Ya les he dejado muchos documentos. Ya me hicieron uno, el de la actividad entregable 1. Ese fue un documento riguroso de investigación. En realidad los reportes deberían de ser así, pero podríamos hacerlo un poco más dinámicos. Ya ustedes tienen alguna propuesta, pues lo podemos ver, ¿eh? Ustedes me van diciendo, para que lo vayan pensando y ya probablemente para el próximo viernes tengamos una idea de cómo pudiéramos entregar los reportes, ¿no? También para que no fuera tan pesado. Aunque no, son 5 reportes prácticamente, pero pues bueno, alguna idea, ¿no? Vale, sí. Bien, ¿alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda. Llegué un Magda. poquito tarde y no sé si la parte de en dónde tenemos que poner las trampas. Sí, les decía que puede ser donde hay frutas, en lugares donde hay árboles frutales, pueden ser estos en los cactus, ahí en las zonas semiáridas, o pueden ser también directamente en el hogar, ya que pues ahí también hay una gran concentración de mosquitos, ¿no? Entonces, el lugar va a depender de dónde estén. Si pueden acceder a Juriquilla, pues prácticamente sería bueno que pudieran poner sus trampas en los senderos y después ir a recogerlas, ¿no? En unos 5 días, más o menos. Entonces, eso pues depende de dónde estén y cómo se les haga más fácil. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos en la misma sintonía? Bueno. Bien, con esto entonces dejamos la parte del laboratorio y quiero aprovechar la hora que nos queda para ver el problema que teníamos de las secuencias, de la transcripción. No sé quién lo hizo, levante su mano con el. Claudia, ¿quién más? Pues yo sí traté, pero el primero creo fue el que no, más no. ¿No? ¿Quién más? ¿Nada más Claudia? Yo también lo intenté, pero creo que no me salió bien. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo para si hay alguna duda, pues la vamos aclarando. Este es el problemita. Dice que se ha aislado un gen eucariótico, eso ya lo vimos. Es puntero. Cuya secuencia se indica. Esta es la secuencia 5', 3'. Claudia levantó la mano de que lo hizo, entonces nos puedes explicar lo que hiciste, Claudia, por favor. Sí, profe, a ver si no se me olvidó. Pues primero busqué, cuáles eran, bueno, en dónde salía ¿cómo se dice? Es metionina, sí, es metionina. Uh-huh. Pues porque ahí iba a empezar, la transcripción. Y también como que identifiqué como las áreas que nos había dicho, como de la caja, bueno, la Tata Box, que según yo está como entre el 10 y el 20. Y a ver, busco la hojita donde lo hice.
Profe, yo tengo una duda con ese problema. Es Sí. que, bueno, al hacer la primera parte de comparar los nucleótidos correspondientes con la secuencia del polipéptido, pues hay muchas, pues codones para cada tipo de aminoácido. Entonces, a la hora de compararlo de intrones y exones, pues como que no me quedó tan claro cómo podría saber qué partes sí se mantienen, o sea, sí, los exones, y cuáles no, si tengo tantas opciones de codón. No sé si haya como pues una clave para eso o algo así. Bueno, la clave está esta es la clave, la secuencia del polipéptido, ¿no? Entonces, en otra palabra, sí, Bueno, en otra continúe, palabra, perdón. en otras palabras, busca, es como si buscaras en una sopa de letras estos codones aquí. Sí, sí, eso fue lo que hice, pero como hay muchos codones para cada aminoácido, a veces hay más de uno. Ujú. En la parte en la que teníamos que escribir la secuencia del transcrito primario del ARN mensajero y ARN mensajero maduro, pues no sé qué codones utilizar Ya. porque hay varias opciones. Sí, bueno, en ese caso tendrías que utilizar la base, esta secuencia, y no el polipéptido. Pero, ¿cómo? Primero tienes que identificar la región donde se empieza a transcribir. Entonces, si ves, tienes que tomar varias cosas en consideración. Primero, ¿cuál es la posición que me está dando la secuencia? Normalmente, cuando subes una secuencia al GenBank o a alguna base de datos, siempre tienes que subir la 5'3', que sería, ya vimos que esa no es la que se copia del mensajero, pero esta cadena es idéntica al mensajero, excepto donde van las T's. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, donde van las T's serían U's y todo lo demás es igual. Entonces, una vez que identifiques el codón de inicio, que sería aquí, ATG, este sería el codón de inicio de la traducción, que sería AUG, que te codifica para una metionina, ¿no? Entonces, AUG es metionina, GCC es alanina, GCA, alanina, ATES, AUU, isoleucina, UCU, serina, AGA, valina, y así sucesivamente, ¿no? Aquí vas a llegar hasta el ácido glutámico, hasta GLU, y ya no va a seguir el siguiente aminoácido, va a seguir otro. Por lo tanto, dices, aquí hay un intrón, vuelvo a leer, y donde se restablece otra vez el otro aminoácido, entonces dices, aquí en esta región hay un intrón, y aquí se restablece la secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer? Si yo tuviera que meter aquí el mensajero, yo ya sé que aquí está el codón de inicio. Entonces, yo voy a primero tengo que sacar la 3', 5', que es la que se va a polimerizar, ¿no? Pero bueno, asumiendo que ya tenemos la 3', 5', esta pertenecería igual a U, AUG, G, GCC, GCA, UU, U, C, UA, G. Y entonces empieza aquí hasta infinito, ¿no? Y aquí tenemos el mensajero. Entonces, ahora sí, este mensajero, como tú mencionas, pues solamente tiene una composición de tripletes, ¿no? No tiene más. Entonces, en base a esta secuencia del mensajero, es cómo se identifica esa región. No es como si nada más tuvieras
Si a ti te dieran la proteína, entonces ahí sí, ¿cómo identificarías la secuencia correcta? ¿No? No se puede. Podrías poner entonces bases degeneradas por lo que estás mencionando de la redundancia del codón, ¿no? No sé si me explico, Fer. Sí, entonces me baso en los codones que hay en la secuencia En y la no tanto secuencia en de la ADN. secuencia del polipéptido. Va, gracias. Exactamente, exactamente. Así Pero en ese caso solo es para el ARN mensajero. En el resto del ejercicio sí es conforme a la secuencia del polipéptido. No, la secuencia del polipéptido aquí nada más tiene una función, identificar, es que en base a esta secuencia del polipéptido tú puedas identificar las regiones que hay en este gen. Sí, intrones y exones. Ok, Ajá. va, gracias. Ok. Es como un punto de partida, ¿no? Porque si yo no les pongo la secuencia, pues ¿cómo saben? Todo puede traducir, ¿no? Todas las letras te van a dar un aminoácido. Entonces, pero si yo ya les doy una secuencia de antemano, entonces ya pueden utilizar eso, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, ¿dónde está Claudia? Ya se me fue. Aquí estoy. Ok, entonces ahora bien. Bueno, es que creo que ya dijo mucho de lo que iba a decir. Bueno, o sea, tomando en cuenta de que para el ARN del transcripto primario, pues en realidad en lugar de de test, perdón, son U's, nada más como que al principio traté de buscar la metionina y ya de ahí empecé a ver si coincidía con con la secuencia del polipéptido. Y pues nada más como que me detuve hasta que dejó de parecerse a la secuencia del polipéptido y me aparecían otros aminoácidos. Entonces concluí que ahí pues había un intrón. Uh-huh. Hasta que pues seguía y encontraba como de nuevo la secuencia. Según yo, está primero de metionina, donde había marcado el de ATG, como por el 120, y de ahí se sigue hasta... Es como el 61, ¿no? Arriba van perdón, los... sí. Entonces, de la posición 1 a la posición 61 es el promotor. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo voy a hacer, ¿no? Síguele, Claudia, yo rayo aquí. Ay, y de ahí es hasta... A ver. Promotor. Como hasta... Y tenemos, ¿a cuál otro? Ahora sí. Aquí está el codón de inicio. El inicio de la transcripción. ¿Hasta dónde se va a transcribir? Hasta una arginina, hasta un... ¿Qué posición? Aquí está, ¿no? Aquí está otra metionina, TAT, y luego sigue una lisina, y luego sigue otra lisina, es como hasta por aquí, ¿no? Si mal no recuerdo. Aquí está el codón de stop. En realidad son dos codones de stop. Uh-huh. No me acuerdo, ahorita lo vemos. Sí, creo que sí era por ahí. Ajá, entonces todo esto es el transcripto primario, ¿no? Pero aquí vamos a tener exones e intrones. Otra cosa muy importante es la caja, ¿no? Lo que mencionabas. Aquí está, ¿no? La box. TATA. Es donde va a pegarse la ¿qué? La RNA polimerasa, ¿no? Ajá, ¿sigue? Bueno, el primer exón se encuentra de la metionina hasta como por es 90, creo. Ese haga, creo que es el... ¿Este? Ajá, es del primero. ¿Aquí? Sí.
Este es el intrón, el exón 1, ¿no? Y de aquí hasta dónde va el otro. Entonces, el exón, este sería el exón. ¿Hasta qué parte? Hasta las 5 y algo. El chiste es que tiene 2 exones y 2 intrones. Sí. No, son 3 exones. 3 exones. Bueno, entonces sí vamos viendo cómo va el asunto. Síguele, Claudia. Aquí tenemos identificar las secuencias, ya es lo que estamos haciendo, y identificar la función. Describir la secuencia del transcripto primario y el RNA amado. Ahora sí. O sea, ¿sí le digo en dónde está el intrón o ya no? Sí, aquí está, ¿no? ¿Sí está bien ahí? Sí. A ver, ahora sí, explícanoslo ese. Ay, no sé. Para no estar rayando y adivinando, ¿no? Y ahí está. Pues ya Bueno, habíamos dicho. Empieza de aquí y terminas hasta por acá. sí. ¿Cuál es la función de cada uno? Ay, la función de cada uno. Pues la Data Box es para que se pegue el ARN polimerasa y le indican por dónde puede empezar a transcribir más o menos, ¿no? Y pues ya los intrones no, nada más es como que protegen la información genética, pero en realidad no indican para nada. Pues los exones sí. Y además, bueno, no sé si yo encontré un error en donde está cisteína y metionina. Aquí. Parece que cuando estaba tratando de aminoácidos, me da una base que esté cambiada. Como ¿Cuál posición es? Estamos hablando, es fácil, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 1, 2, 11. Este intrón, este exón tiene 11, estaría codificando. Mira, con la secuencia. Estaría codificando. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta el primer loop. 15, 16, 17, 18,